Corte de Justicia de la Nación. Pues yo soy Omar Avilés, soy director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, que es la casa de la Cátedra del Futuro. Y pues el día de hoy estamos de gala porque tenemos ni más ni menos que a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para saber qué íbamos a platicar con ellos, porque obviamente pues hay muchísimo que platicar con los ministros de la Corte. Pero lo que hicimos fue algo muy especial. Le preguntamos a nuestra comunidad estudiantil si ustedes se fueran a echar un cafecito con los ministros de la Corte, ¿qué le preguntarían? Y vamos a ver qué nos dijeron nuestros estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Corre video, por favor. Mi pregunta para el ministro es si le gusta su trabajo y cómo balancea su vida laboral y su vida privada, si tiene la misma personalidad. ¿Cuál es el trabajo o cuál es el principal trabajo que desempeña un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Gracias. Mi pregunta para ustedes, ministros, es ¿qué es lo que más les apasiona de su trabajo y cómo es un día común y corriente en la vida de un ministro de la Suprema Corte de la Nación? Gracias. Mi pregunta para la ministra y el ministro es ¿qué es lo más difícil de la labor que llevan a cabo? Muchísimas gracias por su tiempo y por su respuesta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que a veces las leyes son injustas o incluso la Constitución? Y con esto me refiero a que muchas de las veces las leyes están desvinculadas de las realidades que conocemos en una sociedad mexicana. ¿Y qué se puede hacer en estos casos? Gracias. ¿Qué es lo que sigue en los próximos años para la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos, dado el contexto en el que nos encontramos y además de ello, pues los avances que ya se han obtenido? De antemano, agradecer su respuesta. Mi pregunta para los ministros es la siguiente. ¿Cuál es su libro favorito? Yo le preguntaría a la ministra qué es lo que contempla para evaluar qué tanto impacto va a tener la decisión o la ley que van a aprobar. Bueno, pues antes de concederles el uso de la palabra a la ministra y al ministro que nos acompañan, me voy a permitir de manera muy breve leer una semblanza de nuestros invitados. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat es abogada y jurista mexicana, graduada con honores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde también obtuvo una maestría en Derecho Fiscal y posteriormente se doctoró en Política Pública en el Tecnológico de Monterrey. Inició su carrera como actuaria judicial en el Poder Judicial de la Federación y luego se desempeñó como litigante en una reconocida firma de abogados. En 2018 fue nombrada jefa del Servicio de Administración Tributaria, donde lideró una lucha frontal contra la evasión fiscal. En 2019 fue electa ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convirtiéndose así en la primera mujer neoleonense en ocupar ese cargo. Qué orgullo, ministra. Su carrera ha estado marcada por su compromiso con la justicia y la transparencia y le agradecemos mucho por estar el día de hoy con nosotros, ministra. Bienvenida a su casa, la Universidad de Guadalajara. Y el ministro Javier Lainez Potisek es abogado y jurista mexicano, licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana, con maestría y doctorado en Derecho Público por la Universidad de París. Inició su carrera como abogado en el servicio público y luego se desempeñó en diversos cargos en el Poder Ejecutivo Federal, incluyendo la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República y también la Procuraduría Fiscal de la Federación. En 2015 fue nombrado magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y en 2019 fue electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su carrera profesional ha estado marcada por su compromiso con la justicia y el Estado de Derecho y estamos muy complacidos de tenerlo con nosotros, señor ministro. Bienvenido a su casa, la Universidad de Guadalajara. Y bueno, las preguntas ahí están y la voz es de ustedes. Adelante. Está verde, mira, ahí está, ya. Bueno. Pues hola a todos y a todas. Estamos muy contentos de estar aquí, que es un poquito tarde, después de la hora, una disculpa. Tiene una ciudad muy grande y muy bonita.
pero necesitamos un director aquí de la orquesta porque vimos muchas preguntas y aunque son semejantes, quizás sea conveniente ir pasando. ¿O qué opinas, Javier? Que nos vayan dirigiendo, ¿no? Sí, porque, bueno, una de las preguntas era, por ejemplo, ¿por qué no empezamos con esto? ¿Qué libros les gusta leer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿O cuál es su libro favorito? Empecemos por ahí, ya que hoy estamos inaugurando la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Qué les parece? Señor ministro. Yo siempre trato de tener un libro de cabecera, siempre para despejarme. O sea, si llego a la casa, que todavía llegas a tu casa, sigues trabajando un rato, yo siempre a la hora que voy a mi cama tengo un libro y siempre es una novela. A mí, si ahorita me preguntaras, digo, lógicamente es bien difícil decir cuál es tu libro preferido, ¿no? Pero, por ejemplo, Las intermitencias de la muerte de Saramago, sí, es uno de mis libros preferidos, se me hace de los más inteligentes que yo he leído. Si me quedo con uno, desde luego, pues tengo otros, ¿no? La soledad de los números primos, de Giordano, una maravilla de libro también. Y luego Los falsificadores de Guy de Maupassant, que es un libro francés que me marcó mucho en su momento cuando yo vivía allá. Pero más o menos lo que yo trato de leer siempre es novela, o sea, no volver a leer derecho cuando ya estoy se me hace muy sano y te ayuda un poco después de los bronconones que traes en la cabeza, pues te ayuda un poco a distraerte. Que pareciera difícil pensar que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lee algo más que no sea derecho, ¿no? Porque a veces los estudiantes de derecho pues no leemos otra cosa que no sea derecho, no nos da tiempo. Pero qué refrescante es saber que sí se puede, ¿no? No todo es derecho en la vida de un jurista. Y ministra, a ver, platíquenos usted cuáles son sus libros favoritos de derecho o de cualquier género que usted prefiera. Bueno, como dice Javier, sí leemos cosas muy densas y además muchas veces leemos lo mismo, de manera que poder darnos el tiempo para refugiarnos en la literatura es un remanso. Y no solo eso, es parte de una educación integral que como abogados y abogadas necesitamos tener. Creo que este micrófono tiene un sonido extraño. Yo también como Javier batallaría... Se lo voy a cambiar, ministra, sí. Muchas gracias. También yo como Javier batallaría para poder decir un libro, porque los lectores y lectoras que hay aquí seguramente sabrán que el libro de cabecera o el libro consentido va cambiando con el tiempo. Va uno adaptando uno, luego otro, y no es lo mismo que le digan qué novela histórica te gusta más o qué libro lúdico, novela lúdica te gusta más. Yo voy a decir un abanico de cosas. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Jorge Ibargüengoitia. Yo soy de las personas que piensan que el humor es un privilegio de la inteligencia. Y las novelas breves, creativas, inteligentes, ese humor me fascina. Pero tiene un lugar aparte, por ejemplo, 100 años de soledad, me parece absolutamente deslumbrante, las metáforas, las historias, el ritmo, la narrativa, pero soy muy apegada a clásicos y procuro, y ahora que el tiempo es reducido, procuro hacerlo más. Por ejemplo, a mí también me gustan los franceses, pero yo diría, por ejemplo, Solá, me gusta mucho la comedia humana, creo que fue unas grandes novelas. Es decir, me gusta leer novela, me gusta leer ensayo y ensayo de literatura, leo muchos libros infantiles, porque tengo niños chiquitos, tengo un niño chiquito y procuro darme el tiempo de leer con él en las noches. Entonces, el último libro que leímos creo que fue un libro de animales extravagantes, ahí yo aprendí muchísimo con ese libro. Pero además de todo esto, me considero una persona muy consumidora de poesía. Yo tengo que llegar a un stand de poesía y abrirlo y a ver qué me va diciendo. Hay algunos libros cuyos autores preceden, ¿no? Que Octavio Paz, que es de mis favoritos, Javier Villaurrutia, Eliseo Diego. Pero a veces, aunque conozcamos los nombres, es saber cómo van fluyendo los ojos en los versos. Y es un privilegio estar ahora aquí en Guadalajara y además que el premio de lengua se lo llevó precisamente una mujer poeta.
Entonces me siento como un poquito una vuelta a casa. Coral Bracho, Coral Bracho, ¿no? Que además dio un extraordinario discurso esta mañana. Bueno, para ir entrando un poquito más en lo que tiene que ver con el trabajo que realizan ustedes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una de las preguntas también que a mí me llamó mucho la atención es ¿qué es lo que más disfrutan de su trabajo? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que más les apasiona siendo ministros de la Corte? Resolver Difícil, no problemas. A mí desde niña me gustó resolver rompecabezas y los retos intelectuales. Entonces, cada asunto es un reto intelectual. Esa es la parte práctica, y si me permiten decirlo aquí en confianza, incluso a pesar de que sean los temas complejos, quiero ser muy, muy clara con esto, llega a ser una parte casi lúdica, porque la mente está trabajando en la resolución de un problema con entusiasmo y con creatividad. Si a esto le añadimos que el problema que estamos proponiendo una solución es un problema, ese problema abarca muchas cosas y esta solución va a tener un impacto que facilite la vida de la gente, la fluidez de las normas, el orden jurídico o expanda derechos, pues es una actividad en sí misma muy satisfactoria y muy bonita. Yo creo que esa es la parte que más disfruto de nuestro trabajo, y la discusión colegiada también, la capacidad de ver a través de los ojos de los compañeros y compañeras lo que yo también estoy viendo, pero cómo lo están viendo ellos, diferentes enfoques. Y eso siempre es un reflejo de la construcción jurídica como tal, ¿no? Que es una construcción en colectivo. ¿Qué es lo que pensamos que es correcto? ¿Hacia dónde deben ir las normas? Es una construcción colectiva. Oiga, ministra, ya que estamos en confianza, y lo más difícil, nos dijo que es lo más bonito, que es lo que a usted le resulta más satisfactorio, pero seguro que también tiene momentos difíciles la función. ¿Cuál considera usted que sería la parte más dura de ser ministra? No le puedo decir que la parte más difícil sea precisamente resolver el problema. Eso es más bien, le añade gusto al reto, la capacidad de abstraernos en la solución de la problemática. Creo que la parte más compleja deriva de la naturaleza pública y alta de la Suprema Corte, que son las presiones, los vendavales políticos, la información que nosotros podemos ver que no es correcta o exacta respecto a algo que resolvemos, por ejemplo, y la falta de comunicación. También es tanto trabajo en la Suprema Corte Mexicana, tantos asuntos, que a mí me genera impotencia comunicar correctamente, no en lo individual, sino como Corte, comunicar correctamente a la sociedad qué es lo que se está resolviendo, qué problemas se resuelven, qué derechos se acaban de ser claramente desdoblados, qué accesos nuevos se generaron, porque el impacto de las decisiones de los tribunales constitucionales es un impacto radial. La decisión va a impactar incluso hasta en el catálogo de preferencias públicas. Esto ya no está permitido, esto es correcto, esto no es correcto, etcétera. Entonces, comunicar las decisiones a la sociedad en un entorno donde hay un gran volumen de sentencias, donde hay información cruzada y donde puede haber presiones, y es normal, me refiero a cualquier juez, cualquier árbitro tiene presiones, pero entonces se convierte en un entorno complicado para poder comunicar lo que hacemos. Para mí esa es la parte más difícil siempre, donde creo que marcamos mucho compromiso, pero es muy complicado poder comunicar cientos y cientos y cientos de decisiones. Bien, ministro. ¿Y usted qué es lo que considera lo más bonito, lo que más disfruta y también lo más difícil de su trabajo? Yo creo que lo más bonito es la adrenalina. O sea, ese ejercicio, o sea, que tienes que hacer todos los días de interpretación, de estudio de interpretación, donde vas buscando y desentrañando el sentido de la norma, en un caso concreto donde tu resolución va a impactar. Y entonces vas interpretando la norma y llegas a un punto, dices, esto no puede ser, porque si esta es mi
resolución, esto es injusto, esto no tiene lógica o es injusto, esto no pudo haber querido el legislador. Entonces te regresas y entonces tomas otra rama, usas las técnicas de interpretación hasta decir esto, de acuerdo a esas técnicas de interpretación, esto creo que es lo correcto, creo que esta es la interpretación que es acorde con la Constitución. Entonces, ese ejercicio, como decía la ministra, va en cada asunto. Desde luego no trabajamos en solitario, tenemos equipos con los que debatimos, nuestras secretarias de estudio y cuenta, nuestros secretarios, donde eso a mí me fascina, el debatir. Yo tengo en mi ponencia la instrucción con mi coordinador, de donde no hay acuerdo, nos sentamos y a debatir. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Chécate esto, chécate. O sea, esa es la parte que a mí más me gusta. Desde luego ya a la hora de la colegiación, que es difícil, pues también convencer, porque tienes que convencer a 10 en el pleno y a 4 en sala. Yo siempre les digo cuando voy a entrar al pleno, esto es como entrar a nadar con tiburones blancos, pero sin la reja. Entonces yo creo que es la parte de adrenalina que más me gusta. La más difícil es la responsabilidad que se siente en el impacto de la decisión que va a tener en la sociedad. Entenderán que tienes temas excesivamente, desde temas donde son dos partes. Una va a quedar muy molesta, la otra pues no va a quedar tan molesta, va a quedar muy contenta. A veces una de las partes es la autoridad. En acciones de inconstitucionalidad pues estamos hablando de un estudio de constitucionalidad de una norma que votó la mayoría en el Congreso, ¿no? Entonces, hay temas excesivamente polémicos, tanto por su contenido político como en el impacto que tiene en el gobierno, como en el impacto que tiene en la sociedad. Un tema como la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? El reconocimiento del derecho a la mujer a decidir, que sabes que está dividiendo a la sociedad, ¿no? A lo mejor nosotros hacemos una encuesta aquí, la mayoría está a favor, pero si hacen una encuesta nacional, sabes que estás, no tú, pero finalmente la decisión va a dividir a la sociedad y va a crear polémica en la sociedad, ¿no? Como el tema de marihuana, igual. Entonces, la responsabilidad del impacto en la política pública, el impacto en la sociedad, eso creo que es lo más difícil de evaluar como juzgador. O sea, no estás decidiendo sobre peras o manzanas, sino estás decidiendo a veces sobre políticas públicas, sobre derechos fundamentales y sobre temas que dividen, que provocan polémica en la sociedad. Y es que claro, son 11 personas sobre las que recae toda esta enorme responsabilidad del Poder Judicial del país, y pues tener a dos de estas grandes mentes jurídicas de nuestro país, pues creo que es pues muy enriquecedor, además escucharlos de primera mano. Pues tenemos muchas preguntas. A mí me gustaría ir a un segundo bloque con más preguntas que nos hicieron nuestros estudiantes. Si les parece, entonces vamos a verlas, y le pido aquí a mi equipo que ponga el video, por favor. Mi pregunta para los ministros es la siguiente. ¿Consideran que debería existir un límite al ejercicio interpretativo que desarrollan los magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación? Gracias por su respuesta. La Suprema Corte de Justicia está pensando implementar o ya implementa algún tipo de inteligencia artificial para una justicia más pronta, y si es así, ¿en qué área sería? Muchísimas gracias. Mi pregunta para algún ministro o ministra es: ¿qué considera que es necesario para que el sistema de justicia mexicano sea más eficiente? Mi pregunta para el ministro y la ministra es: ¿cuál de las sentencias que han dictado consideran la más importante y por qué? Muchas gracias. Yo le preguntaría al ministro o ministra que, pues, cuál sería la ley que quitarían y el por qué. Todas son buenas y tenemos poco tiempo, pero pues como yo estoy moderando, me voy a dar la licencia de irme sobre la que a mí me interesó más, si les parece. La que a mí me gustó, y aquí mis alumnos que están no les van a dejar mentir y ya saben.
¿Se está pensando en implementar algún tipo de inteligencia artificial? Hay algunos casos, ¿no?, como el de Colombia recientemente, donde un juez aplicó, para resolver una sentencia, aplicó inteligencia artificial. Aquí en México, ¿qué es lo que piensan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la implementación de inteligencia artificial? Pues a mí me gustaría contar con inteligencia artificial para esta cuestión que comentaba yo de comunicar las sentencias. Cuando hablaba, por ejemplo, de presiones, de desinformación y demás, es porque quita tiempo del tiempo que necesitamos para resolver, ¿no?, y para comunicar. Entonces, inteligencia artificial, me gustaría contar con ella para difundir correctamente y ampliamente nuestras decisiones. Para juzgar, vamos viendo cómo evoluciona esto, ¿no? Yo creo que la sensibilidad, el criterio, yo no se lo dejaría, ceteris paribus, hoy por hoy, a una máquina, por más inteligente que sea. Quisiera ver más sobre el camino, ¿no? Pero sí me gustaría contar con ella para la difusión de nuestras sentencias, que se hubiera un programa diseñado donde se hiciera un resumen inteligente, rápido, al día, que supiera el lenguaje correcto para comunicarlo a diferentes sectores de la sociedad y grupos etarios o por edad, para que nuestras decisiones llegaran realmente a todas partes y no que estemos un poco distraídos con, además del trabajo que hacemos con fascinación, como dice Javier, sino que ni siquiera nos distraigamos con otras cosas que obstaculizan esta comunicación. Yo estaría apostando, me gustaría ver, casi, si aquí hay ingenieros que, no sé si todos sean abogados, pero si hay ingenieros aquí, a ver, ayúdenos a la judicatura a crear algún programa de inteligencia artificial para difundir el quehacer de las sentencias de manera inmediata y muy amplia. Hace falta. Es que estamos a poco tiempo de vivir esta realidad en la que la inteligencia artificial será capaz de dictar leyes, pero también de dictar sentencias, ¿no? O incluso, ¿por qué en una de esas hasta gobernar o quién sabe qué más, ¿no? Es de pronóstico reservado, pero las cosas están caminando de manera tan acelerada que posiblemente no sea descabellado. ¿Qué piensa, ministro? No, yo creo que en la Corte estamos años luz de eso, ¿no? Yo no creo, ¿eh? Porque cuando hemos comentado luego, ¿verdad?, en el pleno privado, digo, Margarita es de las más jóvenes, además, en la más joven, yo creo, ¿no?, en el pleno. Pero si yo veo a mis colegas, la respuesta es no. Hay que tener en cuenta que los abogados somos un sector conservador en ese punto. Cuando nosotros platicamos, y sí es cierto, dices tú, ¿cómo? Cuando discutimos en sala, por ejemplo, donde somos 5, porque déjenme decirles, el pleno es mucho más protocolario, porque somos 11 y es televisado. Estamos frente a las cámaras, entonces, y por la misma dinámica, pues ustedes ven un pleno que a veces a mí se me figura así como a veces un elefante blanco que va lento. ¿Sí? En sala, estarás de acuerdo, ¿no, Margarita? En sala, primero, tenemos unas reuniones de las 9 de la mañana hasta cuando se abre la sesión pública. La sesión pública es la más aburrida, que ustedes puedan ver los miércoles, porque no hay discusión. Se leen las votaciones, pero de 9 a 1 o 2 de la tarde, antes de que salgamos a la sesión pública, es un debate, ¿sí?, donde estamos los 5, cada quien en su sala, y además asisten todos nuestros secretarios, proyectistas. Y ahí sí son unos debates. Entonces, cuando tú te pones a ver cómo un mismo problema jurídico tiene a veces 5 aristas distintas, como que pensar en inteligencia artificial se te hace sumamente difícil. Y a veces una arista hace cambiar la solución que tú traías. Por eso luego cambian las mayorías, porque pues es que yo no había visto esto. Por eso, entiéndanos, se nos hace un poco complicado pensar en una sentencia emitida cuando estamos viendo que algo que nos quedaba claro y entra no solo una interpretación, sino un dato que sale que surge del expediente, o recibes a las partes, te explican algo y dices,
caray, esto sí me explicó de un asunto que es de Guadalajara precisamente, ¿no? Que tenía que ver con el derecho a la vivienda, un edificio que no cumplió con la reglamentación, y el quejoso venía y del leer el expediente, el quejoso de al lado, que le construyeron una torresota, de verdad, en los primeros periciales y todo, pensábamos que nos imaginábamos así la casita chiquita, que llegó a la torresota al lado y todo, ¿no? Y ya había un proyecto con el análisis de derecho a la vivienda, todo eso. Vas estudiando, alguien estudia una cosa, otra, y a ratito no, pues resulta que no, es otro edificio que está al lado y el quejoso tiene 6 departamentos. Entonces empieza a variar totalmente la percepción y la litis, ¿sí? Y luego dices, no, pues está reclamando que le quitaron la luz, y luego descubres que no, que esa pared, ese muro era un muro ciego, ahí no entraba luz. ¿Por qué doy este ejemplo? Que es muy banal, ¿no? Y relativamente sencillo. Porque un asunto que ya tenía un proyecto cambió 3 veces. Si tú ves por todas estas aristas e interpretaciones que fuimos teniendo de a ver cómo interpretamos el derecho a la vivienda en un sentido como pues entenderás que se nos hace bien difícil pensar que en inteligencia artificial alguien resuelva un problema así. Quizás ciertos trámites que eran y que ya ni tenemos, el recurso de reclamación lo quitaron. Teníamos el recurso de reclamación cuando se desecha porque no hay constitucionalidad en el amparo directo. A lo mejor ahí hay criterios muy definidos, muy definidos, donde sí hemos pensado, al menos en mi ponencia, a lo mejor ahí pudiera haber que tú con inteligencia artificial te dieran una sentencia que, tomando en cuenta cómo la Corte ha estado resolviendo esos recursos, pues te sacara una sentencia en ese sentido. Fuera de ahí, cualquier otro caso más complejo se me hace difícil, pero a lo mejor también es generacional, no sé. No, bueno, yo pienso como Javier, pero además acordémonos que se decía en los 60s o en los 70s, que ya para esta época no iba a haber llantas en los carros, ¿no? Entonces es como que las cosas con calma. Las reflexiones de este tipo de temas son bien importantes porque nos ayudan a orientarnos, a ver hacia dónde vamos, qué es lo que valoramos, qué es importante, qué no. Pues yo creo que yo seguiría privilegiando y prefiriendo que una persona estuviera resolviendo una sentencia como una persona me estuviera dando una receta médica, asesorada con la inteligencia grabada o programada en las computadoras. Pero no, como que con un robot no, sigo siendo profundamente humana yo. Totalmente. Bueno, nos aproximamos a la recta final ya de nuestra charla y hay una pregunta de las que vimos que a mí me gustaría mucho, pues que prácticamente con ella estuviéramos cerrando nuestra charla. ¿Cuál es el asunto, el caso que más les ha significado, que más les ha marcado, que lleven con ustedes por la trascendencia o por cualquier motivo que les haya dejado en lo personal, pues siendo ministros de la Corte? Nos puse a pensar y a recordar. Son tantos, pero alguno, ministra, si tuviéramos que escoger uno. Un abanico. Es que cuando preguntas uno es muy complicado contestar una cosa. Pero a ver, por ejemplo, hay una sentencia en materia de desaparición forzada, que recordemos que es ese terrible problema cuando una persona desaparece y que aparentemente participaron en esa desaparición entidades del Estado. Cuando hay una sentencia que me parece muy importante ahí, que creo que nos ha marcado, porque ayer mismo dábamos una conferencia en el ITESO sobre esa sentencia. Hay otra de migración importante sobre revisiones aleatorias, declarada inconstitucional por la primera sala, que creo que también es importante. Estoy pensando en las que constantemente comentamos en conferencias, ¿no? Y es muy injusta esta selección porque dejo fuera muchas muy importantes. U otra de una señora que tenía cáncer y que tuvo que litigar contra la aseguradora, porque obviamente casi como historia es que la aseguradora se niega a pagarle y dice que no tiene asegurado ese tipo de cáncer cuando
lo había específicamente contratado la señora, y que bueno, llega el litigio hasta daños punitivos en aseguradoras. Entonces, este también es un asunto importante. Algunos no somos los ponentes nosotros, por ejemplo, interrupción voluntaria del embarazo, pero se convierte en una sentencia que creo que no nada más la traemos en lo individual nosotros, sino quizá como corte, por la dimensión de lo que significó, ¿no? Entonces, y la responsabilidad de poder hablar de esa sentencia con mucho tacto, con mucha sensibilidad. La decisión ahí está, y es decisión de Estado, pero con sensibilidad, de no lastimar diferentes. Se trata de bordar, de tejer, de construir como sociedad, ¿no? Pienso en estas y desde ya me estoy sintiendo bastante arbitraria y sé que estoy dejando fuera varias muy importantes. Bueno, una, por ejemplo, filiación por solidaridad, ¿no? Que es una muy linda porque se reconoce. A veces algunas personas se encargan de hijos ajenos porque sí sucede en la vida. Y no todas estas personas en esa situación pues dicen voy a hacer el procedimiento de adopción, pues se van presentando las cosas y llevan a hacer doble registro y se van presentando así las vicisitudes, y entonces hay que resolver qué sucede cuando pues la persona que se encargó de nosotros, que no éramos sus hijos, fallece y empiezan estos problemas pues por las herencias, ¿no? Entonces, reconocer derechos, yo creo que hay muchas sentencias muy lindas y hay otras muy satisfactorias, como por ejemplo una que tiene que ver con la Fiscalía, que creo que contribuye a eliminar malas prácticas, porque llega a ser una práctica o ha llegado a ser o sabido de varios casos y bueno, narrado en un amparo incluso, en donde llega una fiscalía a buscar a una persona, pero nunca la persona está, de manera que se le deja el aviso con número de carpeta y todo, con los vecinos, con la esposa, con los compañeros de trabajo y demás, y la pobre persona que le, oye, te vinieron a buscar con esta investigación. Pues imagínense cómo se siente la persona. Entonces, la persona se arma de valor y va a la fiscalía y dice, pide acceso a la carpeta, y le dicen que no porque no es imputado. Bueno, esa es una manera muy difícil de tratar con la sensibilidad de las personas. ¿Qué dijimos en la Corte? Es acto de molestia, ¿eh? Y con los actos de molestia, según el Código Penal, procedimientos penales, tiene acceso a la carpeta. No, pero es que el sigilo de la investigación y acto de molestia lo detonó la propia Fiscalía. ¿De qué se trata? Hagan lo que tienen que hacer las instituciones, pero procurando el bienestar de las personas y cuidando siempre que no haya espacios de perversidad. Y no quiero decir que las instituciones sean o tengan un área negativa. Creo que la negatividad o la corrupción es una calidad humana que hay que rechazar entre todos. Y hay que tener creatividad para poder acotar a las instituciones, a contribuir a soldarlas permanentemente, porque la creatividad de las personas es radiante. Ya encontramos una solución cuando quien no quiere cumplir con la norma ya encontró una manera de sacarle la vuelta. Entonces hay que cuidar a las instituciones de esta manera, acotando. Para mí esa es una sentencia importante. Y luego damos una conferencia especializada porque nos encanta nuestros rompecabezas. Gracias, ministra. Es una pregunta difícil, pero creo que nos interesa mucho saberlo, ministro. Yo creo que de las más difíciles fue, en materia de reconocimiento de derechos, el caso de una menor de edad que solicitó la interrupción de embarazo, cumpliendo absolutamente con todos los requisitos, o sea, la posibilidad legal, porque no era digamos, la interrupción como derecho a decidir, sino por violación, la primera causal reconocida en la legislación de esa entidad, y además por la deformación grave del producto del embarazo. O sea, cumplía las dos causas legales, o sea que siempre había, casi todos los códigos tienen, y la manera en que a lo largo de, no se le permitió, teniendo todo el derecho, como pasó primero con el Ministerio Público para la violación, porque si no tenía esa denuncia, no le permitían en hospitales públicos. 2 veces estuvo ya internada para practicar la
intervención, y el comité de ética y el comité de hospital público, que no lo autorizó y ahí va para afuera. Y cuando llega a la Suprema Corte, el juicio venía ya en sobreseimiento, porque técnicamente, pues cuando llega con el colegiado dijo, no, pues a estas fechas o ya nació o ya interrumpió, entonces ya no hay nada que resolver. Técnicamente pudiera haber tenido razón en el pasado. Acá lo que se dijo en sala, dijimos, ¿cómo? O sea, esto no puede ser violación tras violación tras violación por el Ministerio Público, por el Hospital Público, por el comité, por la autoridad sanitaria, todo, hasta por el juez de distrito, o sea, que sobreseyó. Entonces decir, no, se levanta el sobreseimiento y vamos, o sea, y efectivamente nos enteramos ya que ella había interrumpido su embarazo en Ciudad de México, o sea, tuvo que ir a la Ciudad de México. Entonces, bueno, eso lo supimos, dijimos, bueno, entonces sí, pero dijimos, tienen que resarcirle todos esos derechos y cada una de la autoridad con indemnización, con la obligación del hospital público de darle a ella de por vida atención médica, en fin, toda una serie de reparaciones, ¿no? Y el compromiso de no volver a violar sus derechos humanos. Y luego es bien difícil porque nos enteramos por organizaciones de apoyo a este tipo de situaciones que era la punta del iceberg, que eso sucedía todos los días en el sistema público. Entonces, bueno, fue de los casos así como que te dejan, que primero como juzgador tienes que tratar de ir mucho más allá de la interpretación tradicional. Eso por un lado. Otro, que es muy técnico, no tiene nada que ver con derechos humanos, pero que fue técnicamente bien complicado, políticamente con mucha presión en la administración pasada, que fue un asunto que tiene que ver con la tarifa cero en telefonía celular, porque el Congreso de la Unión dictó, o sea, al IFETEL le corresponde fijar las tarifas de interconexión telefónica entre Telmex, que era el preponderante o que tenía que permitir la interconexión, y la fija el IFETEL. Pero el Congreso, pues un día fijó y dijo tarifa cero, obligó a Telmex a no cobrarle a ningún competidor por la utilización de la tarifa. Esto sí fue en beneficio, por eso les digo que la decisión que luego no te deja dormir, por eso hay que agarrar un libro. Porque la decisión del Congreso fue muy positiva, bajaron las tarifas de la telefonía celular en México. ¿Por qué? Pues porque Telmex no les podía cargar nada en la llamada interconectada. En cambio, Telmex sí pagaba a las demás compañías. Entonces fue muy benéfica, es cierto, pero no le correspondía al Congreso. Conforme a la Constitución, la tarifa cero, cualquier tarifa de interconexión, por eso se hizo autónomo. El IFETEL le corresponde al órgano constitucional autónomo. Y entonces, si vieran, era un tema polémico. Económicamente, lo digo en buen plan, presiones, no amenazas y eso, sino en el cabildeo legítimo y todo, pero pues sí las compañías de todo el mundo que habían invertido en México y que te decían, yo vine a México por la tarifa cero. Y luego pues, el propio gobierno también legítimamente se estaba renegociando el tratado con Estados Unidos y Canadá y nos decía, por favor, o sea, no sé, me acuerdo, ese expediente ya está en el escritorio del presidente Trump. Uy, ay, qué horror. Ay, no. Entonces, si ves un poco, sí me explico, pero lo platicamos y dijimos, pero es que constitucionalmente le corresponde al IFETEL. Y así como el Congreso, pues un día dijo tarifa cero, que es lo que yo les decía, y si mañana el Congreso se despierta un día y dice $1, 80 centavos por llamada, van a venir aquí, van a decir, no, le toca al Congreso, le toca al IFETEL. ¿No? O yo les preguntaba a las compañías americanas, ¿y en Estados Unidos quién la fija?
Es una cuestión técnica, no le compete al Congreso, pero era una decisión económicamente bien complicada. Me sacaron en la prensa, Margarita. El ministro, espérame, el ministro Telmex. Pues se siente bien feo, ¿sí me explico? Porque dices tú, ministro Telmex está protegiendo, o será bien difícil porque la resolución era a favor de Telmex. ¿Sí me explico? Para mí ha sido muy complicada en lo técnico, en armar toda la sentencia, el convencer, y fue por unanimidad en segunda sala, o sea, eso estoy tranquilo, el convencernos y decir, el precedente es fundamental. Si nosotros decimos otra cosa, por todos, a pesar de que la tarifa había bajado, por esa tarifa cero, o sea, reconoces que fue buena, pero dices, el precedente es grave, porque si eso se permite, entonces pues siempre el Congreso va a poder hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces, para mí fue de los casos técnicamente más complicados, polémico, con presión, no es crítica, porque nunca fue indebida. Las empresas pidieron su audiencia y ahí estuvieron, el gobierno también, o sea, no me refiero a eso, pero sí sobre todo el decir, y pues sí ha sido positivo para la ciudadanía porque bajó la tarifa. Afortunadamente ya cuando resolvimos, pues yo le decía al IFETEL, por favor, ponle la tarifa cero tú. Pero eso no podíamos hacer, ¿no? Pero bueno, ya después pues supimos que ya dejó de ser un tema cuando todos usamos el WhatsApp. No entraba en eso. O sea que primero bajaron muchísimo las tarifas todo ese tiempo. Sí la fijó el IFETEL después de nuestra resolución, no en cero. Es que no había manera de llegar a tarifa cero. Por eso el Congreso pues hizo una decisión política. Pero, bueno, fijó la tarifa conforme a sus atribuciones, pero luego nos explicaron, los técnicos dijeron, ya va a dejar de ser tema poco a poco, porque el WhatsApp es otro régimen. Entonces es verán, muy técnica, que no tiene nada que ver con la otra que les platiqué primero, que son reconocimientos de derechos. Todas son bien interesantes y todas son complejas y todas implican una enorme responsabilidad porque es incidir en la política criminal o penal, sobre todo en la primera sala, por ejemplo, pero pues, nosotros también incidir a veces en políticas públicas y en general pues en muchos derechos de la sociedad. Claro, al punto de llegar hasta el escritorio de Donald Trump, señor ministro. Estaba leyendo, Javier, en esa época la biografía, justamente, lo cerró. Se va a enojar peor, dice. Oigan, pues casi se nos ha agotado el tiempo y hay tantas preguntas. Yo quisiera preguntarles, por ejemplo, ¿qué series ven? Si es que ven series, un ministro de la Suprema Corte, ¿ustedes creen que tenga tiempo para ver series? Pero como ya no nos da tiempo para tanto así, para entrar en tanto detalle, yo sí quisiera hacer una pregunta y ya con esta, ahora sí concluimos. Brevemente, ¿cómo es un día, digamos, común y corriente? Supongo que no hay tanto así como días comunes y corrientes, pero digamos, un día común en la vida de una ministra, de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo es? Para nosotros los simples mortales hacernos una idea, señores ministros. Un día en la vida del ministro. No es así como un día en la vida de algún artista, ¿eh? Creo que podríamos brincarnos esa pregunta. Se van a para acabar pronto. Sí. Pues, a ver, yo me levanto. Estudian mucho, ¿no? Yo me imagino que es que son las 11 personas en las que más confiamos los mexicanos. ¿Cuánto estudian? ¿Qué hacen? Me imagino que es una vida de mucho estudio, de mucho trabajo. Me voy al squash a las 7 o 6:30 de la mañana para hacer algo de deporte. Y como le pago a un entrenador, casi siempre gano. Eso es muy bueno. Y luego ya, pues corres a la Suprema Corte de Ciudad de México. Bueno, esta ciudad está... Llega en bicicleta el ministro a la Corte. Y la ministra y yo somos los únicos que nos subimos a la moto, ¿verdad? Sí, y nos vamos a pie también. Porque a veces
yo la semana pasada 2 veces, o sea, vas con el chofer y todo, que ya cerraron 20 de noviembre, no hay manera de entrar. ¿Cómo? O sea, y entonces te mandan una moto. Pero bueno, tú también, ¿verdad? Entonces, ahí te bajas y ya te ponen el casco y una chamarra. Dije, no, una chamarra ¿para qué? Pero bueno, el casco, tienes que ir con el casco y te subes a la moto y atravesar. Bien padre, pero la adrenalina... Ya contó lo más divertido del día en la corte, ¿no? Y suele suceder. Y no, bueno, no, tienes toda la razón. Lo bonito, y por eso te tiene que gustar ser juez, magistrado, o sea, la carrera, no más ministro, te tiene que fascinar leer, estudiar, leer, investigar, o sea, todo eso. Insisto, no lo haces solo, tienes un equipo, pero pues sí tienes que estar todo el tiempo de, a ver, chéquenme esto y que esta jurisprudencia, y entonces sí tienes que estudiar mucho. Incluso cuando llegas a tu casa, después de la pandemia, a mí sí me sirvió mucho la pandemia. Yo era workaholic al 100%. Llegar temprano y salir tardísimo, ¿sí? De verdad, de repente yo le decía a mi coordinador, a ver, que venga la secretaria tal, no fulanita. Ministro, son las 9. Ya se fue. No, pues ya no está. Bueno, Ministro, son las 8:30. Bueno, vamos, pues vámonos. A mí sí me ayudó mucho, no sé a ti, pero... Yo todavía sigo en esa fase de workaholic. No, Javier, tú no. entraste primero que yo. Bueno, a mí sí me sirvió. Al principio no. Batallamos mucho, pero bueno, como ustedes vieron, la corte, el lockdown fue en marzo. En marzo. A Sí, fines en de marzo, abril ya 17. estábamos sesionando en Zoom. Tenemos todo digitalizado. Los expedientes están digitalizados, la firma electrónica, o sea, ya firmamos todo con firma electrónica. Al principio a mí sí me costó mucho, pues como somos, te digo, como abogado, no ve el papel, el expediente, pero pues ahí no había de otra. Entonces el expediente en el iPad, el proyecto en el iPad, el lápiz, carísimo que cuesta para el iPad, ¿verdad? En serio, y luego cambia de modelo al año, Margarita, y otra vez, y mi lápiz ya no le sirve para ese ministro. Bueno, pero ¿qué pues, tal atenderla, estudiar de diferentes lugares de la República? Entonces, yo sí después aprendí a que hay cosas que sí puedes hacer, a seguir haciendo remoto, ¿no? Pero te exige una autodisciplina de no llegar a ver series. Precisamente de llegar y tengo que leer esto, y luego con Zoom o teléfono con mis abogadas y mis abogados. Entonces sí tienes que leer muchísimo, ¿eh? Es una labor de 24 horas. Es una labor de 24 horas, por eso te digo, sí te tienes que buscar. Yo trato del viernes de concluir, más o menos en la tarde, y el domingo tienes que, porque el lunes hay pleno, entonces le sigues, le tienes que volver a repasar, pero sí, yo sí salgo. ¿Y los sábados dan conferencias Sí, en la FIL o en pues cualquier parte de la República, por ejemplo? Lo cual Acá está buenísimo. Traes cosas para trabajar, ¿tú también o no? Sí, la venía traemos incluso cosas. viendo en el avión. Pero yo sí salgo en México pues el drink, en la noche, la cenita en el bistró. Nos vamos a ir a cenar en la noche. En la noche vamos a cenar. Nos van a sacar. Nos van a quitar la cabeza del expediente. Y tenemos que cerrar porque tienen otro compromiso y tienen que Polio, lo Y más, aquí no hay lo más motocicleta, divertido, pero- ya lo contó Javier, ¿no? Que es cuando te subes a la moto. Yo sí lo disfruto, ¿eh? Cuando hay que subirse, sí. Sí lo disfruto, desde mi anterior cargo también. En mi caso, yo todavía sí, de repente son 11, 12, se hace tarde. A mí me gusta mucho estudiar, por eso comentaba en la primera pregunta, resolver problemas. Entonces, te gusta y te quedas ahí y en eso consiste el trabajo. En el caso mío, pues yo soy mami. Entonces, de veras es un tratar de combinar la vida y tiene una parte bonita, pero también tiene una parte dura. Cuando tu niño te dice, mamá, no estás yendo por mí al colegio, y yo ya me estoy sintiendo que por qué mis compañeros sí.
sí se siente, aunque sea eso, te ayuda. Eso, mira, créeme, Javier, que eso ya olvídate de la novela, ya te despejaste, porque tienes que priorizar ya en tu casa, ¿no? Sí me doy mi tiempo, obviamente, para balancear todo. No es sencillo, porque sí estoy en una etapa de mi vida, como comenté, como Javier dijo que estaba él antes, digamos que yo estoy pasando por esa fase. Pero procuro, no veo series yo, o sea, me puedo sumar a las que vean mis hijos, que es más fácil, o programar cosas. Por ejemplo, en la pandemia fue muy lindo porque dije, bueno, voy a compartir con mi hijo mayor, vamos a ver películas del cine de oro mexicano, ¿no? Entonces vimos como 20 del cine de oro, y fue una forma de compartir humor, fue compartir cultura, nuestro rato de la hora de eso, y acabando íbamos a ir a nadar con el chiquito. O sea, es balancear la vida. Por eso les decía que no es así como que tú digas una pregunta padrísima a los ministros, pues van a decir que qué aburrido, pero es que la parte fascinante de nuestro trabajo sucede en el estudio. Sucede cuando está uno estudiando. Ahí sí de veras es cómo la vivimos. Y en el caso mío, insisto, pues soy una mami que trabaja y que trata de hacer lo mejor que puede como mami, como esposa, como hija, como madre. O sea, son muchos roles. Y constantemente estás pensando, debería estar aquí, debería estar allá, debería estar acá. Así que yo sí las vivo todas, las vicisitudes de las mujeres, de verdad, ¿eh? Pues, ánimo, chicas y chicos, ustedes pueden. Ánimo. Oigan, pues ha sido un deleite contar con su compañía el día de hoy. Tienen que correr a otro compromiso que tienen en la FIL, en la moto, así que pues no nos queda sino agradecerles muchísimo y entregarles un pequeño reconocimiento. Por favor, si me das favor, Carlitos. Ministro Javier Lainez. Un aplauso, por favor, al ministro. Y a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat por esta charla que tuvimos pues con la intención de, digamos, destecnificar un poco el derecho, pero también su trabajo, y de veras estamos muy agradecidos por haberles tenido con nosotros. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y se quedan a